Si es la primera vez que entras en este canal, y no estás al día de lo que pasa te lo voy a resumir, voy a explicar cuáles fueron los elementos, o los moldes que sirvieron para la creación de los personajes más famosos de cualquier medio visual. Para entender el vídeo de hoy, te voy a pedir que te veas el vídeo de cuáles fueron las influencias para la creación del Ghost Rider de los 60, para entender ciertos elementos que son vitales para entender este otro. Además te pido que te suscribas para ver un nuevo vídeo que estoy preparando para conocer los elementos que sirvieron para la creación del Ghost Rider de los 90. Una vez dicho lo anterior, que comience el vídeo. Ghost Rider fue creado por Gary Friedrich, Roy Thomas y Mike Lowe en agosto de 1972 en la revista mensual Marvel Spotlight número 5. Este vídeo es un tanto completo, por el hecho de que te voy a decir quién fue el verdadero creador del Ghost Rider sobrenatural, además que te voy a explicar en qué se basaron para crear a este nuevo personaje, que nada tiene que ver con el Ghost Rider del viejo oeste. Que quede claro una cosa, y es que todo lo mostrado en este vídeo fue recopilado de internet como fuente de información para resaltar su influencia y su verdadero creador. También tengo que admitir que existe cierta contradicción con este personaje, sobre quién fue quien lo creó, así que voy a teorizar un poco en este vídeo. Vamos a comenzar con algo suave, voy a comenzar con la polémica acerca de quién fue el creador de este personaje. Respecto a este tema, los escritores dijeron lo siguiente. Gary en 2001 dijo: bueno, hay un desacuerdo entre Roy, Mike y yo sobre eso. En más de una ocasión amenacé con que si Marvel se pone en una posición en la que harán una película o ganarán mucho dinero con ella, los demandaré, y probablemente lo haré. Fue idea mía. Siempre fue idea mía desde la primera vez que hablamos de ello. Resultó ser un tipo con una calavera en llamas y montado en una motocicleta. Luke parece pensar que el cráneo en llamas fue idea suya. Pero, a decir verdad, fue idea mía. Roy Thomas dijo lo siguiente: me había inventado un personaje como villano para Daredevil, un personaje muy mediocre, llamado Maestro de Acrobacias. Un motociclista. De todos modos, cuando Gary Friedrich comenzó a escribir en Daredevil, dijo en lugar de Maestro de Acrobacias, me gustaría hacer del villano un personaje de motociclista realmente extraño llamado Ghost Rider. No lo describió. Le dije: sí, Gary, solo hay una cosa mal en eso, y me miró de manera extraña, porque éramos viejos amigos de Missouri. Dije: es una idea demasiado buena para ser solo un villano en Daredevil. Debería empezar de inmediato con su propio libro. Como Gary no estaba allí el día que íbamos a diseñarlo, Mike Club, que iba a ser el artista, y yo, diseñamos al personaje. Tuve esta idea para la calavera, algo así como el jumpsuit especial de 1968 de Elvis, y así sucesivamente, y Mike puso el fuego en la cabeza, solo porque pensó que se veía bien. A Gary le gustó, así que se fueron y lo hicieron. Y esto se vuelve más confuso debido al comentario del dibujante, Mike Lowe en una entrevista en 2008, sobre este tema. Ahora, ha habido todo tipo de diálogos sobre quién fue el creador de Ghost Rider. Gary Friedrich fue el escritor. El cráneo llameante, esa fue la gran área de disputa. ¿Quién pensó en el cráneo en llamas? Para ser honesto contigo, no puedo recordarlo. ¿Qué más iba a hacer con él? No se le podía poner un casco, así que tenía que ser una calavera en llamas. En cuanto a su disfraz, era parte del antiguo disfraz del Ghost Rider del viejo oeste, con el panel frontal del viejo oeste. Las rayas en los brazos y las piernas estaban allí simplemente para que pudiera hacer que el disfraz del personaje fuera lo más negro posible y de esa forma seguir la pista de su cuerpo. Fue la forma más fácil de diseñarlo. De estas declaraciones se puede notar un elemento que no cambia y que se mantiene intacto. Si la declaración de Gary fue en 2001, en vez de justificar su supuesta creación diciendo que ella había creado el concepto basándose en una película, o en una canción, o en otro personaje de historietas, resaltando los elementos que tomó para la creación de su nuevo personaje, cosa que no fue así, dejando en duda de cómo sucedieron las cosas realmente, además no explicar cómo se le ocurrieron muchos elementos que están asociados al personaje, ya que Ghost Rider no es simplemente un motociclista con la cabeza en llamas. Tampoco explica qué pasó con claridad en la creación de este personaje, lo digo a raíz de que con él, fueron 3 personas las que participaron en la creación de este personaje. Algo debió ocurrir, por supuesto desde su punto de vista. Este hombre me genera preguntas que no encontraré las respuestas, ¿por qué no decir los hechos así tal cual? Así sin más, Gary no destacó como escritor, ni tampoco destacó en la creación de personajes. No me convence su supuesto argumento para defender la autoría de personaje. En mi vídeo de cuáles fueron las influencias del Ghost Rider de los 60, dije que Roy estaba más implicado en el personaje que Gary, ya que Roy ya conocía a algunos personajes de los 40, ya que el Ghost Rider del viejo oeste es un refrito de un personaje que se publicó a finales de los 40. Ahora voy a analizar el comentario de Roy. Aquí se vuelve más claro este asunto de la creación de este personaje. Como dije anteriormente, Roy sí explica qué pasó en realidad con este personaje. Él dice que cuando Gary estaba escribiendo a Daredevil dijo lo siguiente: en lugar de maestro de acrobacias me gustaría hacer del villano un personaje de motociclista realmente extraño llamado Ghost Rider. No lo describió. Dicho lo anterior, se puede interpretar qué pasó en realidad con este personaje. Gary no es el creador de Ghost Rider, por varios motivos que voy a resaltar a continuación. Primero, y si yo te digo que Gary sí creó a un motorista extraño y que lo llamó Head Rider, puede ser que la vaga idea de Gary sí salió a relucir. A continuación voy a leer de qué trata este personaje. Después de graduarse de Harvard, Briggs es reclutado y enviado a luchar en Vietnam. Allí, está herido de bala en la base del cráneo. Dado que la herida es inoperable, Brick concede a los médicos permiso para probar el fármaco experimental Q47 en él. Los médicos dicen: no sabemos qué tipo de efectos secundarios podría tener. Después de un mes de inyecciones diarias, la babosa se disuelve y Brick adquiere una fuerza tremenda. Sin embargo, dado que sus poderes son solo intermitentes, los aparta de su mente, regresa a casa y acepta un trabajo en el bufete de abogados de Los Ángeles de Williams & Williams. Solo cuando la cantante de rock, Julie Storm, es secuestrada, se pone a trabajar en su motocicleta, diseña un disfraz y pone a trabajar sus músculos ocasionalmente aumentados como Head Rider. Head Rider tiene un cinturón negro en karate al que recurrir cuando le fallan los músculos. Su motocicleta Harley Sportster está equipada con un lanzallamas debajo de los faros, propulsores de cohetes para un ascenso casi vertical, tanques de napalm y un jet que arroja una mancha de aceite desde el frente.
Este es el motociclista que tenía pensado Gary desde un principio, incluso si no lo fuera. Que Gary diga que este personaje es obra suya no le genera un poco de pena. Déjenme en los comentarios cuánto darían por un número de este personaje. Además, Head Rider fue creado antes que Ghost Rider. ¿Qué demonios le pasó por la cabeza a Gary cuando dijo que quería hacer un motorista extraño llamado Ghost Rider? Reitero, las historietas donde más brilla Gary, desde mi punto de vista, son aquellas donde participa Roy. Siendo un tanto curioso esta situación, lo digo a raíz de que al día de hoy no se sabe a ciencia cierta quién creó al Hombre Araña y a la primera familia de Marvel, generando un desacuerdo para los que apoyan únicamente a Stan Lee y dándole poca credibilidad a Jack Kirby y a Steve Ditko, quedando a las sombras como simples empleaduchos, cuando debieron de gozar de la misma fama que generó Stan Lee a través de tiempo. Me da un poco de pena este tipo de situaciones. Gary no es el creador de Ghost Rider, en el peor de los casos él simplemente dio una simple idea, hasta ahí, su participación en el proceso creativo no da para más, y fue Roy quien convirtió esa idea en todo un personaje, en toda una mitología. Santa madre de Dios. A continuación voy a mostrar una lista de creaciones de Roy Thomas, donde dejan muy mal parado a Gary, reforzando mi argumento que él fue quien creó a este personaje. Solo miren la cantidad de personajes creados por Roy. A continuación pondré los personajes creados por Gary. Una vez dejado en claro quién creó a Ghost Rider, voy a resaltar los elementos que sirvieron para su creación. Voy a repetir los comentarios que hicieron Roy y Mike en la creación de Ghost Rider. Roy Thomas dijo: tuve esta idea para la calavera, algo así como el jumpsuit especial de 1968 de Elvis, y así sucesivamente, y Mike puso el fuego en la cabeza, solo porque pensó que se veía bien. Mike Club, el dibujante, dijo lo siguiente para la creación del personaje: ¿quién pensó en el cráneo en llamas? Para ser honesto contigo, no puedo recordarlo. ¿Qué más iba a hacer con él? No se le podía poner un casco, así que tenía que ser una calavera en llamas. En cuanto a su disfraz, era parte del antiguo disfraz de Ghost Rider del viejo oeste. Las rayas en los brazos y las piernas estaban allí simplemente para que pudiera hacer que el disfraz del personaje fuera lo más negro posible y de esa forma seguir la pista de su cuerpo. Fue la forma más fácil de diseñarlo. El comentario de Roy, aun siendo un comentario corto, dijo más que suficiente. ¿Por qué digo esto? Pues, hay una oración que desvela todo lo ocurrido para su creación. ¿Cuál? Pues en la que dice: tuve esta idea para la calavera, algo así como el jumpsuit especial de 1968 de Elvis, y así sucesivamente. Esta oración dice mucho de la creación del personaje. Entiendan dos cosas: Roy Thomas es un hombre conocedor de las historietas de los años 40 y 50. Puede ser posible que el Ghost Rider sobrenatural esté basado por lo menos físicamente en un personaje de la Timely Comics, o la Marvel Comics de los años 40. Estoy hablando de Blazing Skull, un personaje publicado en 1941. La otra cosa de la que quería hablar es que un personaje de historietas es un personaje ficticio que extrae elementos de la vida real para ponerlo en una situación distorsionada de la realidad, como que, si los tiempos exige que se incluya personajes con distintas orientaciones sexuales para generar dinero, las editoriales de historietas no tendrán ningún problema en crear un personaje o dos, para luego darle un trasfondo poco trabajado, y que de un momento a otro cobre más importancia que cualquier otro personaje con cierto tiempo en la editorial. ¿Se han dado esos casos? Siguiendo esa lógica, si lo hacen hoy día, ¿por qué no lo harían antes para crear a un personaje? Mi punto es el siguiente: ¿qué pasaba en la década de los 70 que sirvieron para la creación del personaje? Hubo un tiempo donde las historietas pasaban por una organización que regulaba el contenido para ser publicado a través de un código que se mostraba en las portadas, dando su autorización de que esta historieta puede ser leída por cualquier niño, para evitar cosas como la violencia excesiva o sexo en historietas para niños. Hubo un hombre que dijo que no a ese código, y publicó una historia, compuesta de 3 números, es decir, una trilogía, pero no cualquier historia, era una historia sobre droga. ¿Qué pasó luego de ser publicada? Pues la situación se tornó a favor de Stan. Esto dio como resultado que la gente aplaudiera ante tal sublime historia, es decir, el código se hablando pudiendo publicar historias con temas un tanto complejos en las historietas. Realmente no sé para qué crearon este código, si al final terminaron contando historias para adultos en historietas para niños. La organización terminó dando la razón a los escritores de no limitar la imaginación de los escritores. Vuelvo y reitero, ¿para qué censuraban las historietas que ellos terminaron dando la razón a los escritores? ¿Qué tiene que ver esto que acabo de decir con Ghost Rider? Pues Marvel se volvió relativamente famosa en la década de los 70 por publicar series con temática de terror, dándole más soltura a los escritores para publicar todo tipo de historias. A continuación voy a mencionar una serie de personajes o series que se publicaron en esa década. El Hombre Cosa fue creado por los escritores Stan Lee, Roy Thomas, Jerry Conway y el dibujante Ray Morrow en mayo del 1971. La tumba de Drácula fue creado por los escritores Jerry Conway, Archie Goodwin, Gardner Fox, Marv Wolfman y el dibujante Jim Collan en abril del 1972. Morbius el vampiro viviente fue creado por el escritor Roy Thomas y Jay Kane en octubre del 1971. Este es un personaje que en un principio era villano en la serie del Hombre Araña. Hombre Lobo fue creado por los escritores Roy Thomas, Jim Thomas, Jerry Conway y el dibujante Mike Clug en febrero del 1972. El monstruo de Frankenstein fue creado por el escritor Stan Lee y el dibujante Joe Manniel en agosto del 1969. Pues tiene sentido que Ghost Rider haya recibido cierta influencia de la década del terror en Marvel, ya que si te pones a analizar, te venden al personaje como el superhéroe más sobrenatural de todos, o haciendo una pregunta, ¿está vivo o muerto? Esas oraciones no fueron puestas al azar. Entonces, si el personaje está en parte influenciado en el terror, ¿de dónde nacen las otras ideas para su creación? Roy mencionó un chaleco que usaba Elvis en el 68 para la creación del personaje. Pues no hay que ir muy lejos para deducir de dónde nacieron los otros elementos que faltan. La calavera en llamas está inspirado en las bandas de motociclistas que vestían de pies a cabeza de cuero. Las calaveras en llamas fueron y al día de hoy son vistas en este tipo de personas, ya sea como tatuaje
tatuaje, o como algún tipo de símbolo o logotipo para representar a alguna banda. Mi argumento se refuerza aún más ya que en los 50 y los 60 las bandas de motociclistas pasaban por alguna era de oro, su popularidad aumentó aún más, según dicen algunas páginas que se debe a una película en la que participó Marlon Brando donde actuaba como un rebelde sin causa vestido como un motociclista de pies a la cabeza de cuero. Si esa película tuvo tal impacto cultural, ¿por qué otras productoras de cine no harían su propia película? De aquí nace otra película llamada Easy Rider que también sirvió de inspiración para Ghost Rider, donde irónicamente el protagonista de Easy Rider, Peter Fonda, también participó en la película de Ghost Rider como Mephistófeles. Lo que yo acabo de decir no se queda ahí, pues Ghost Rider bebe de otras obras audiovisuales para su creación. El llanero solitario, el elemento que extrajeron de este personaje es que viaja de pueblo en pueblo corrigiendo errores y ocultando su identidad detrás de una temible máscara de bandido. Ghost Rider hace casi lo mismo, pero su diferencia recae en que Ghost Rider no esconde su identidad bajo una máscara sino un temible cráneo en llamas. Cyrano de Bergerac, el elemento que extrajeron de este personaje fue que Cyrano ama a una mujer llamada Roxanne y ambos luchan con algunos problemas cosméticos. Edgar Allan Poe, Ghost Rider utiliza elementos sobrenaturales como dispositivo de narración. A veces un demonio es simplemente un demonio, pero con Ghost Rider la cosa cambia ya que puede ser una metáfora literaria efectiva para las ansiedades sociales y la angustia personal. Fausto, de verdad tengo que explicar cuál fue el elemento que extrajeron de este personaje de la literatura clásica, Fausto y Mefisto. Si alguno de ustedes no conocen estos nombres, están de suerte porque voy a decirlo igualmente. La vida de John Whittley, es decir, el alter ego de Ghost Rider, cambia de mal a peor cuando hace un trato con el diablo para salvar a un ser querido, en este caso la vida de su padre adoptivo, pero en el caso de Fausto fue su esposa. Ival Cannibal, este es un motociclista de acrobacias muy popular en los años 60 y 70, al parecer se basaron en él como acróbata para crear la identidad de John Whittley. Particularmente no me sorprende que lo hayan elegido, lo digo a raíz de que una de sus hazañas más famosas fue el intentar saltar el cañón Snake River en 1974, pero no con eso, también se basaron en el modo en el que aterriza de sus saltos. Batman y Superman, pues sí, Ghost Rider está de alguna forma influenciado en estos personajes. Entonces, ¿cuál fue el elemento que extrajeron de estos personajes? Batman y Superman pusieron de alguna forma como ley que todo héroe encapuchado debe llevar una doble identidad, así de simple. Ya para terminar con este vídeo, déjame en los comentarios de qué personaje de cualquier medio narrativo quieres conocer su influencia. No olvides que aún falta el vídeo donde explico cuál fue el molde o elementos que sirvieron para la creación del Ghost Rider de los 90, o si quieres puedes verte de dónde nacieron las ideas para la creación de Los Increíbles. Si te gustó este vídeo no olvides suscribirte, activar la campanita, darle like, deja un comentario de qué fue lo que más te gustó del vídeo, sígueme en mis redes sociales para avisarte cuando subo un nuevo vídeo. Gracias por ver este vídeo y adiós.